Ruth capítulo 3. Ruth capítulo 3. Pero antes leamos los dos últimos versículos del capítulo 2. Capítulo 2, versículo 22. Dice de esta manera: Y Noemí respondió a Ruth su nuera: Mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Así fue como cerró nuestro capítulo 2, donde vimos que el tema principal fue que Jehová recompensa el trabajo de los suyos. Vimos que era una recompensa trabajar bajo las alas del Omnipotente. La ley había dictado una serie de prescripciones para que los dueños de los campos permitieran a huérfanos, a viudas y a extranjeros poder entrar a los campos y espigar detrás de los segadores y de esta manera proveer para sus necesidades. Entonces la ley tenía un cuidado por estas poblaciones, pero a la vez ellos tenían que trabajar. Y fue así, de esta manera, con Ruth cumpliendo su deber, que el Señor la bendijo. Y esto se dio en medio de una situación que para muchos hubiera sido una suerte, porque para nuestros personajes, para estas personas de la historia, lo que sucedió fue como una especie de suerte, pero eso sí, una suerte entendida como la voluntad de Dios. Es decir, ni Noemí ni Ruth planificaron ni planearon ir específicamente a ese campo, ni tampoco fue que Booz llegó premeditadamente ese día a ver el campo con el propósito de ver a Ruth. Todo sucedió de manera que el Señor acomodó las circunstancias para que fuera ese campo precisamente al que llegara Ruth, uno que era justamente un pariente con Elimelech, un hombre rico e influyente, podríamos decir de buena sustancia, sería una forma de decirlo. Y entonces en ese encuentro Booz habla al corazón de Ruth y le dice a ella lo que Noemí no había reconocido hasta el momento y lo que el pueblo tampoco quería reconocer en Ruth. Y él le dice: Ruth, yo sé lo que has hecho, y Jehová, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, Él te va a recompensar. Lo que Booz no se estaba imaginando en ese momento es que él mismo, en un sentido, estaba siendo parte de la recompensa que Jehová tenía para ella. No solamente en el sentido de proveer por sus necesidades, cuando nosotros vemos que Booz va a ir más allá de lo que la ley decía, y le iba a dar ciertos beneficios adicionales a Ruth, era más que eso, la recompensa. Y vemos que cada vez nuestro escenario deja de ser tan negro y empieza a aclarar, porque a esa hora Noemí, cuando ve que llega Ruth con cebada y con comida, que ella bendice y alaba el nombre de Jehová y nuevamente va a decir palabras teológicamente correctas, pero esta vez ya con gozo. Y ella va a decir: Jehová es fiel, o la palabra que vimos, Gesed, Jehová es fiel a su pueblo. Y entonces recuerda que Jehová ha sido fiel para con ella desde mucho antes. Ha sido fiel para con los que han muerto, Elimelech, Malón y Kelión. Aunque ellos murieron, Jehová ha sido fiel en todos estos años. Y también lo es ahora para nosotras. Y por primera vez, Noemí incluye y reconoce a Ruth como parte de la familia. Entonces ya Noemí no estaba tan sola, tan vacía, tan desamparada como se nos describió en el versículo 5 del capítulo 1. Pero la fidelidad de Dios va más allá que proveer el alimento para su pueblo, va más allá que de pura gracia recompensar el trabajo y la labor de nuestras manos. Esta fidelidad de Dios también se ve en cómo Él guía y está detrás de las decisiones que nosotros tomamos, aun cuando estas decisiones son arriesgadas. Porque en algo sí podemos identificarnos con este pasaje, y es que hasta el día de hoy pedir matrimonio
Es una empresa arriesgada. Hermanos, nosotros no podemos eliminar el riesgo de nuestras vidas, pero sí lo podemos encomendar a las manos de nuestro Dios soberano. Oremos. Señor, hoy vamos a examinar un pasaje que en muchos sentidos nos levanta grandes preguntas de cómo ellos actuaron, pero podemos reconocer tu mano detrás en todo esto que va a suceder, Señor. Y que sea entonces la motivación para este día. Que, Señor, nosotros siendo seres finitos no conocemos los resultados de todas las acciones y decisiones que tomaremos, pero tenemos la gran confianza de que estamos bajo la protección de un Dios que está en control de todo y que con esta perspectiva en nuestra mente no tenemos razón para temer el futuro. Y lo pedimos siempre rogando que nos protejas del error y que podamos también ser edificados a través de la predicación de tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cada vez que estudiaba más este pasaje, cada vez me convencía de que era más difícil de lo que yo hubiera imaginado. Entonces, había unas posiciones tan diversas entre algunos comentaristas y autores que antes de entrar de lleno en el pasaje, primero voy a hacer la aclaración porque hay dos formas en que por lo general ha sido interpretado. Entonces haré esa aclaración y también pondré una motivación para lo que entonces será esta propuesta tan arriesgada que vamos a estudiar. ¿Qué es lo que pasa? La posición que no vamos a asumir, que no vamos a tomar como punto de partida para interpretar el capítulo 3, es el que asume que el matrimonio entre Ruth y Boz es un matrimonio de levirato. Es decir, que Boz estaba en una obligación de levantar descendencia en nombre de Elimelech. ¿Cuál es el pasaje que por lo general se usa para un matrimonio de levirato? O sea, ¿qué es esto que está hablando Ronnie? Levirato. Vamos a Deuteronomio capítulo 25. Deuteronomio 25, versículo 5. Capítulo 25, versículo 5. Dice: cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con un hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. El resto del texto lo veremos para la próxima semana. Pero entonces la primera pregunta directa es: ¿era Boz hermano de Malón y Kelión? No, más bien vemos que era un pariente lejano. Entonces, si nosotros quisiéramos tomar Deuteronomio para justificar el matrimonio entre Ruth y Boz, realmente la base es muy débil. Y como vamos a ver, nosotros tenemos unos vacíos legales que simplemente el Señor no ha puesto a disposición en su palabra para saber en qué consistía esa obligación que Boz sí sabe que hay, pero que Noemí y Ruth no. Entonces, eso es por un lado. Ahora, lo siguiente es sobre ese pariente más cercano. Con respecto a un pariente más cercano, vayamos un momento a Levítico capítulo 25. Levítico capítulo 25. Porque vemos que en el caso del matrimonio sí se establece que sea el cuñado, es decir, el hermano. Pero en el caso de Levítico capítulo 25 y respecto a las tierras, sí se nos da un orden de sucesión distinto. Entonces leamos Levítico capítulo 25, versículo 23. Levítico 25, 23. Y dice: la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión,
entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Entonces vemos que aquí el orden sí es distinto. Aquí es el pariente más cercano que haya. Puede ser que el hombre que está perdiendo la posesión no tuviera hermanos. Bueno, entonces vamos al siguiente nivel y así sucesivamente hasta que hubiera alguien. Y en último caso, si ya este hombre no tenía ni pariente ni cómo pagar, pues se tenía que esperar entonces hasta el año del jubileo. Entonces, estas son las dos circunstancias que algunos tratan de ver como justificación para este matrimonio. Sin embargo, y aunque los veremos con más detalle para el capítulo 4, no creo que sea conveniente analizar el capítulo 3 con esos textos en mente. Vayamos ahora sí al capítulo 3 de Ruth y leamos los 2 primeros versículos. Capítulo 3 de Ruth y los 2 primeros versículos. Después le dijo su suegra Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. ¿Menciona Noemí algún asunto de tierras, algún asunto de levantar descendencia para Elimelec o para Malón? No. ¿Cuál es el propósito en esta propuesta? Hija mía, no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien. Es el bienestar de Ruth. Si nosotros quisiéramos interpretar otro propósito o un propósito doble en esta solicitud de Noemí, tendríamos que nosotros a lo largo de la historia ver que Noemí tenía eso en mente. O sea, que era el anhelo de Noemí procurar que el nombre de Elimelec no fuera borrado. Sin embargo, ¿qué fue lo que pasó en el capítulo 1? Cuando sus nueras, Orfa y Ruth, la estaban siguiendo. Hijas mías, devuélvanse a Moab, que allá Jehová las bendiga y encuentren allá un marido y que allá les vaya bien. Si Noemí estuviera realmente preocupada porque el nombre de Elimelec se iba a borrar, ella le hubiera dicho: vénganse conmigo porque hay que ir y ver cómo preservamos los nombres de Malón y Kelión. Pero no, y Noemí misma, también como parte de esa tristeza y amargura, ¿qué es lo que dice ella? Y yo misma, ya estoy vieja para tener hijos y para casarme, yo ya no tengo esa esperanza tampoco. Ella también había desechado el hecho de levantar un varón que le diera descendencia, Elimelec. Entonces, no es la preocupación primordial de Noemí ese caso. De recuperar tierras o de preservar un nombre. Más bien, como nosotros vimos al final del capítulo 2, ella ya incluye a Ruth como parte de la familia, como parte del pueblo de Dios, porque ella dice que Jehová ha sido bondadoso, ha sido benevolente, es la palabra en el capítulo 2, versículo 20. Jehová ha sido benevolente. O sea, ella le incluye no solo como parte de la familia, sino como parte del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque esta relación entre Noemí y Ruth ya no es tanto de suegra y nuera, sino de madre e hija. ¿Qué favorece además que nosotros desechemos estos motivos para este matrimonio? En el versículo 2, ella llama a vos nuestro pariente, y la palabra pariente ahí es una que es modad, no goel. Esa palabra goel la vamos a ver más adelante, pero aquí Noemí lo está llamando pariente con un término que es común, pariente, es decir, usted es pariente mío, simplemente una relación, no como el pariente redentor. Si Noemí tenía en mente ese hecho del pariente redentor en el sentido de las tierras y de la descendencia, hubiera llamado a vos en este versículo un goel y no un modad. Y finalmente, y la razón más fuerte que considero yo que desecha esto como motivo del matrimonio, si realmente había leyes que constituían una obligación para vos, ¿por qué Noemí y de un plan tan arriesgado?
¿Por qué inventar semejante plan si habían leyes con las cuales ella podía acudir y podía llegar con Ruth y decirle: hey, vos, ya han pasado 7 semanas, usted ha sido bueno con nosotros, nos ha dado comida, pero aquí está Ruth, ¿cuándo se casa con ella? Vea que hay una obligación, pero no ese es el caso, porque ella sabía que vos no estaba obligado a casarse con Ruth. Entonces había que de alguna manera poner a vos en una situación de que tomara una decisión. Este hombre algo tiene que decidir. Está pasando el tiempo, ya se está acabando el tiempo de la siega, y vos ni nada de nada. Y él no estaba obligado. Entonces, ideemos algo. Y bueno, y vaya que sí se le ocurrió semejante plan a Noemí. Y todo esto es, hermanos, entonces, para que veamos que la motivación entonces era el bienestar de Ruth. ¿Por qué? Porque vos sí estabas siendo un redentor para ellas, pero en el sentido de provisión. Y es la idea que Noemí tiene para Ruth, que vos sea aquel que provea para ella, pero ya no de una forma temporal, estacionaria, solamente cuando hay tiempo de cosecha, sino realmente como algo seguro, como algo estable. Esto era entonces como un esposo para ella. Y ahora sí, ¿cuál es entonces el punto con el cual quiero que nos motivemos para involucrarnos en la historia y lo que va a pasar? Si la semana pasada, si hace 15 días, los motivé a que recordaran el día que conocieron a quienes son hoy su pareja, ¿dónde habrá sido que se conocieron? En un salón de baile, en el parque. No, Ronnie, fue algo más piadoso, nos conocimos en el templo, en un retiro. Y que pensaran ese día, ¿se imaginaban ustedes casados con esa persona? Bueno, pues hoy quiero que recuerden el día que les propusieron matrimonio. Que les propusieron matrimonio. ¿Cuántos esposos acá inventaron un plan para tener esa velada, ese ambiente sorpresa? ¿O fue más bien como algo lo que pasó acá fueron ustedes, hermanas, las que casi que a cucharadas tuvieron que sacarle ahí? ¿Qué no me va a decir que me case con usted? Sí, espero que haya sido así, que no hayan tomado el consejo de Noemí al punto de que se hayan tenido que meter al cuarto y tírenme la cobija en señal de que se quiere casar conmigo, ¿verdad? Entonces, que nos metamos en eso. Recuerden ese día, porque esa es la tensión que nosotros vamos a ver hoy. Estamos hablando de una propuesta de matrimonio. Y habiendo dicho eso, entonces, nuestro texto hoy es muy parecido al capítulo 2. Hay 3 escenas. Nosotros vimos que en el capítulo 2 era Ruth sale a trabajar, Ruth se encuentra con Boaz y Ruth informa a Noemí cómo le fue en el primer día de trabajo. Hoy también tenemos 3 escenas claramente señaladas. La primera es, y todas tienen que ver con esta propuesta arriesgada. ¿Cuál es la primera parte de la escena? Es Ruth escucha el plan arriesgado de Noemí. La segunda parte es la ejecución del plan, es decir, Ruth visita a Boaz para ejecutar el plan arriesgado de Noemí. Y en tercer lugar, es informar cómo fue el asunto. Ruth informa a Noemí el resultado del plan arriesgado. Entonces, vamos a la primera escena. Ruth escucha el arriesgado plan de Noemí. Versículo 1. Después le dijo su suegra Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente, con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás, pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos, irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes.
Ahí tenemos el plan. Como vimos ya los dos primeros versículos, la motivación es el bienestar de Ruth. Entonces, pasando al versículo 3, uno realmente se pregunta, ¿era este consejo de Noemí algo piadoso? O más bien estamos viendo a una suegra que está recurriendo a unos métodos que parecen más bien mundanos para atraer a un hombre. Sí, uno se lo puede preguntar. Y si uno traslada ese consejo a la época actual, ¿qué es lo que se imagina uno? Se imagina, ¿verdad?, a la mujer maquillándose, ese perfume que solamente para ocasiones especiales y vistiéndose bien atractiva, ¿verdad?, para ir en busca de ese hombre. Pero hay que hacer un alto en el camino porque no es tan así. Claro, Noemí le está diciendo a Ruth que se arregle, que se ponga bonita, pero ubiquémonos en el contexto y veamos bien las instrucciones. Primero le está diciendo, te lavarás. Hermanos, antes, y en una época y en esta zona donde el agua era escasa, bañarse era un lujo, no era algo de todos los días. No es como nosotros tenemos ese beneficio. Entonces la ocasión lo ameritaba. O sea, no era por nada que le estaba diciendo a Ruth que se bañara. Pero recordemos, es que el agua era escasa. Entonces tenía que lavarse. Y no solamente eso, le está diciendo, te ungirás. Y nosotros podemos leer acá, te perfumarás. Entonces, ¿qué pasaba? Si las personas no se bañaban como nosotros, lo que se usaba era un aceite para disimular los olores producto del sudor y del trabajo. Había un aceite, posiblemente de oliva, y usted se untaba y con eso disimulaba, ¿verdad?, los malos olores. Ahora, es posible que, lo que estamos leyendo acá, porque también había entonces aceites aromáticos, ¿verdad?, aceites con un propósito más cosmético aún, más allá de solamente disimular los olores del cuerpo. Eso es lo que nosotros estamos viendo acá. Es que las instrucciones, no tenemos que pensar cómo se dan las cosas en nuestros días. Y en tercer lugar le está diciendo, vistiéndote tus vestidos. Y es quizás esta parte la que nos puede llevar más rápido a la confusión. ¿Por qué? Porque algunos leen vistiéndote tus vestidos como y vístete tus mejores vestidos, póngase sus mejores ropas. El problema con decirlo de esa manera es que la palabra que se usa aquí para vestido es una palabra muy común, puede ser cualquier clase de vestido. Si alguno quiere anotar la referencia, por ejemplo en Éxodo 22:27, es del vestido que uno le pide prestado al prójimo, al vecino, y que uno tiene que devolvérselo, porque si no va a pasar frío. O sea, era un vestido largo y que tapaba, pero era un vestido común. Entonces, si no era un vestido lujoso, si no era lo que uno llamaría un vestido de gala, ¿por qué está mandando Noemí a Ruth a vestirse? Si no era un vestido ostentoso, ¿por qué manda Noemí a Ruth a vestirse? Busquemos un momento, segundo de Samuel, capítulo 12. Segundo de Samuel, capítulo 12, versículo 20. Segundo de Samuel 12:20. Segundo de Samuel 12, versículo 20. Y veamos lo que hace el rey David. Entonces David se levantó de la tierra, ¿y qué hizo? Y se lavó, y se ungió, y cambió sus ropas, y entró a la casa de Jehová, y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan, y comió. Exactamente las mismas instrucciones que Noemí le está dando a Ruth: lavarse, ungirse y cambiarse de ropa. Vayamos 2 capítulos más adelante, segundo de Samuel 14, versículo 2. (14:2) dice: envió Joab a Tecoa y tomó de allá una mujer astuta y le dijo: yo te ruego que finjas estar de duelo y te vistas ropas de luto y no te unjas con óleo, sino preséntate como una mujer que desde hace mucho tiempo está de duelo por algún muerto. Soy más inclinado a pensar que más que vestirse
ostentosamente, la instrucción de Noemí era que Ruth dejara estar de duelo. Que Ruth dejara estar de duelo. Y el cambio de ropas era, ya no se vista más como una mujer que está de luto, sino como una mujer que está de vuelta a sus actividades normales. ¿Qué es lo que estaba pasando, hermanos? Entonces, ahora sí. Han pasado 6, 7 semanas, llega vos, ¿y qué es lo que está viendo vos? Una mujer sucia, sudada y además vestida de luto. Si ya este hombre vos de por sí no tenía muchas esperanzas de casarse, porque él mismo lo va a reconocer, viendo a esta mujer, no está disponible. Yo sé que suena, hermanos, es la realidad, esa mujer estaba de luto. Y la instrucción es, Ruth, arréglese y preséntese a vos, y vos va a entender que usted ya no está de luto, sino que le está diciendo, vos, yo estoy disponible, estoy dispuesta para ser su esposa. Claro, de nuevo, la forma en que se va a hacer sigue siendo arriesgada. ¿Por qué? Porque si solo esta parte del arreglarse ya nos parece un tanto cuestionable, lo que sigue en el versículo 3 más adelante, e irás a la era, mas no te harás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber, y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acueste, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí. Si parecía mundano la primera parte del consejo, ¿qué es lo que está mandando ahora Noemí? Y ya, hermanos, de una forma seria, este consejo es aterrador. ¿Cómo nació el pueblo de Moab? No fue un Lot que cayó borracho y tuvo relaciones con sus hijas en la noche. ¿Y qué se está mandando aquí? Justamente una moabita a que vaya de noche a visitar a un hombre que pasó de fiesta. Era un plan arriesgado. Cualquier malinterpretación en estas acciones iba a lograr el efecto contrario, y en vez de lograr que vos se le propusiera a Ruth, lo que iba a hacer era como menos dañar la reputación de ella o la reputación de vos o la reputación de ambos y costarles la vida. Pero reconozcamos algo en este consejo que sí es bastante sagaz e inteligente. Noemí le está diciendo, Ruth, usted no puede llegar y mostrársele en cualquier momento. Usted no va a llegar en el momento que el hombre está trabajando, cuando está aventando la cebada. Usted no va a interrumpir a vos cuando él está en la celebración, cuando está con sus empleados. Usted va a procurar el momento de estar a solas con él. Lo que usted va a hacer tiene que ser a solas para enfrentar a vos a una decisión. Al menos esa parte del consejo, sí hay que reconocer que era muy astuto. Y además, ella termina en el versículo 4, y él te dirá lo que hayas de hacer. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuán confiada estaba Noemí de su plan? No lo sabemos, pero al menos ella sí reconoce algo. Este plan, como mucho, nos va a dejar a vos y a Ruth enfrente, y lo que ahí pase va a depender enteramente de vos. O sea, ella no tenía una garantía del 100%. No había certeza de que en efecto esto resultara en matrimonio, pero se tomó el riesgo. Y usted va a actuar de esta manera, y como mucho vamos a tener a un vos enfrente suyo que le va a decir qué tiene que hacer. Y ese era el plan. ¿Qué pasa entonces a partir del versículo 6? Vemos la transición a la segunda escena y vemos a Ruth ejecutando ese plan. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando vos hubo comido y bebido, y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo, ¿quién eres? El versículo 6 nos resume entonces que Ruth hizo todo lo que le habían mandado. Pero uno se pregunta, ¿por qué había aquí como una celebración? ¿Qué era lo que se celebraba? Lo más que podemos pensar, hermanos, es, de nuevo, situarnos
en lo que había pasado en este pueblo. Habían pasado años de hambre y finalmente Jehová había visitado su pueblo para darles ¿qué? Comida. Y ya había llegado entonces el final de la primera siega. Creemos entonces que ese era el motivo de celebración. ¿Y cómo no celebrar si Jehová nos ha bendecido nuevamente con alimento? Y entonces, llegando ya ese final de las cosechas, hubo un tiempo para celebrar. Y entonces vemos que Booz estaba contento, su corazón estuvo contento, lo que se nos dice. Y esto ayuda a que el plan vaya mejor, porque tenemos entonces que a un Booz en la mejor disposición, no un Booz amargado, sino un Booz que estaba alegre. Y en defensa de Booz, lo que podemos decir es que no se nos dice específicamente que haya estado borracho. Sí se nos dice que bebió, no se nos dice que haya sido vino, pero probablemente fue vino. Pero recordemos que Booz era un hombre piadoso, era un hombre de carácter. No quita que estaban celebrando. Lo que podemos decir es que este hombre bebió lo suficiente como para pasarla bien nada más, pero que no quedó ahí tendido. ¿Por qué? Porque cuando llegó la medianoche, él estuvo en capacidad para poder actuar de manera adecuada, ¿verdad? Él se despierta y actúa de una forma prudente. Definitivamente ese hombre estaba en su sentido. En resumen, hermanos, panza llena, corazón contento. Era lo que ahí estaba pasando. El hombre estaba en la mejor disposición. El plan marcha sobre ruedas y el hombre se estremece a la medianoche. De nuevo no sabemos qué pasó, si fue el frío que ya estaba sintiendo ahí en los pies, ¿verdad? Un viento llegó y ¿qué se hizo la cobija, verdad? O simplemente se despertó súbitamente. O sea, no tenemos las razones. El hecho es que Booz se despierta y ve que hay alguien. Él no sabe que es una mujer. Eso él se va a dar cuenta cuando pregunte ¿quién está ahí? Y ahí sí se va a dar cuenta que es una mujer y además que es Ruth. Y entonces vemos la respuesta de ella. ¿Quién eres? Le dice en el versículo 9. Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Veamos esa respuesta en detalle. En primer lugar, ella se hace llamar: soy Ruth, tu sierva. En el capítulo anterior, ella se había hecho llamar menor que las siervas de Booz, pero ahora ella sube un poquito más y le dice: yo soy tu sierva. ¿Y por qué es esto importante? Porque estaba diciendo: Booz, yo sigo siendo de un rango social menor, pero no tan bajo como para no ser su esposa. Es lo que estaba diciendo. Soy tu sierva, pero una que puede casarse con usted. Y además le dice: extiende el borde de tu capa. ¿Cuál es esta acción? Extender el borde de la capa, hermanos, es lo que hoy en día es poner el anillo en el dedo. Eso era. O sea, cuando ella le dijo estas palabras a Booz, Booz entendió perfectamente que le estaba, en este caso, la mujer pidiéndole matrimonio a él. Extender el borde de la capa era poner el anillo de compromiso. Era poner el anillo de compromiso. Y muchos también, cuando se ve esta frase de extender el borde de tu capa, hacen un paralelo con el capítulo anterior, con las alas que te has venido a refugiar, como diciéndole: Booz, extiende tus alas sobre mí, haciendo un paralelo. Las alas de Jehová que dan refugio. El matrimonio debe ser un lugar seguro, y nosotros ya volveremos a eso en las aplicaciones. Y tercero, vemos que ahora sí Ruth llama a Booz un pariente cercano, y ahora sí la palabra aquí es Goel. No obstante, de nuevo, siendo Ruth más bien la nueva en el pueblo, la que viene conociendo las leyes, y en el sentido que hasta ahora se ha venido usando la palabra pariente y el pariente redentor, de nuevo ella la está usando en el sentido que Noemí se lo comunicó a ella: aquel hombre que puede ver por usted para su sustento, para su provisión. No lo está diciendo en el sentido de Booz, usted tiene que ahora ir a comprar tierras, tiene que ir ahora y levantar nombre a la descendencia de Malón. No, no es eso. Usted es un pariente, es decir,
Usted es quien puede ver por mis necesidades y mi sustento. No más allá de eso. Por supuesto, Boaz va a ir un poco más adelante porque él sí está al tanto de una situación que nosotros todavía no sabemos. Y entonces, ¿qué responde Boaz ante tal propuesta? Y él dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Él le dice: has hecho mejor tu postrera bondad. Y de nuevo, hermanos, la palabra aquí de bondad es hesed, fidelidad. Está usando la misma palabra que se usa para la fidelidad de Dios. Y esta acción de Ruth, vos la está equiparando ¿con cuál? ¿Cuál es la primera bondad a la que se refiere? La bondad que ella tuvo para con Noemí, cuando ella expresó sus palabras de lealtad y está diciendo: esto que usted está haciendo excede incluso las palabras que usted le dijo a Noemí. ¿Y por qué? Porque aquí es donde nosotros entramos en una situación interesante. Ruth se podía casar con cualquier otro hombre. Se podía casar con cualquier otro hombre, pero escogió a Boaz. Un hombre mayor, rico e influyente, eso sí, pero estaba soltero. De nuevo, es una conjetura, hermanos. Quizás Boaz no era muy atractivo tampoco. ¿Cómo un hombre como él iba a estar soltero? Si era rico e influyente en la ciudad. Pero ya estaba avanzado en años. El mundo tiene su refrán de que billetera mata galán, pero parece que a Boaz eso no le estaba funcionando. Dejando lo físico de lado, Boaz continúa con su respuesta. ¿Y qué reconoce además? Él reconoce en Ruth una mujer de virtud. Y lo interesante ahora es que dice que toda la gente del pueblo lo sabe. Hermanos, ya ahora no es solo Noemí, sino ahora también el pueblo que reconoce la virtud en Ruth. Ahora uno podía llegar a Belén y preguntar: ¿vive aquí Ruth? Sí, ¿cuál Ruth? La moabita que llegó, esa mujer trabajadora, esa mujer virtuosa. Sí, aquí vive. Con el pasar del tiempo, Ruth no había dado ningún motivo para que la gente pensara lo contrario de ella. Esa moabita extranjera que había llegado y que ahora era parte del pueblo de Dios, ellos podían decir: esta es una mujer virtuosa. Y esta virtud la está demostrando en esta acción. Como les había dicho, a veces Ruth no estaba después de Jueces, sino después de Salmos, y más concretamente después de Proverbios. ¿Y cómo termina Proverbios? Con una descripción de la mujer virtuosa. Y después de la mujer virtuosa tenemos el libro de Ruth. Claramente un ejemplo real e histórico de una mujer virtuosa. Imaginemos que nos están contando esta historia. Él está diciendo: Ruth, usted es una mujer virtuosa, todo el pueblo sabe quién es usted. Yo voy a hacer como usted ha dicho. Y uno dice: hemos llegado al final. Aquí es donde uno esperaría leer: y él vivieron felices para siempre. Pero llega el versículo 12 y es como un balde de agua fría. Y ahora, aunque es cierto que yo soy un pariente cercano, con todo eso hay un pariente más cercano que yo. Y ahora quedamos nosotros también en suspenso. Hermanas, ¿qué hubieran hecho ustedes si le hubieran dicho: se casaría conmigo, pero déjeme primero ir y pedir permiso a mi papá? Sí, ustedes que se queda, pero ¿y qué va a resultar de ese permiso? No le están dando una seguridad a ustedes. Bueno, me caso con usted si mañana me pego a la lotería. O sea, no le están dando ninguna certeza. Hay alguien antes que yo. Y aquí es donde nosotros entramos en ese vacío legal. ¿Por qué? Porque de nuevo, ya vimos que con respecto a Deuteronomio, vos no era obligado.
Y este pasaje no nos habla de que se tenga que seguir avanzando con respecto a la relación parental para buscar a alguien que preservara la descendencia. Eso solamente se aplicaba en el caso de las tierras. Hay algo en las leyes en ese momento que vos sí está consciente y dice: Ruth, con todo y que yo sí me casaría con usted, yo no puedo pasar por encima de las leyes que Dios ha puesto. Y hay alguien que tiene ese derecho y un deber a la vez antes que yo. ¿Qué contraste? Ruth se pudo haber casado con cualquier otro hombre, pero con respecto a vos había un impedimento. Pero para no dejar el corazón de ella totalmente desconsolado, ¿qué le dice en el versículo 13? Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiera redimir, yo te redimiré. Vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Él es ahora el que está haciendo un juramento. Como hombre piadoso, él sabía lo que estaba diciendo. Así me haga el Señor y aún me añada, si yo no voy a hacer con usted como estoy diciendo, Ruth. Yo me quiero casar con usted. Y si no lo hago, Jehová es testigo. Iglesia Bautista Los Lagos, miembros de la esposa de Cristo, ¿qué razón tenía el Salvador para casarse con personas como nosotros? Ninguna especial. Él amó porque quiso amar. Él dijo: Padre, yo redimiré a aquellos que me has dado. Yo pagaré el precio. Y nuestro Señor pagó el precio para que nosotros fuéramos para Él y Él para nosotros. Como una gallina a sus pollitos, como vos a Ruth, cubriendo con el borde del manto. Nosotros estamos bajo el cuidado de nuestro Señor. Y Él ha dicho: nadie las arrebatará de mi mano. Esa es la seguridad que nos ha dado. Y lo hizo porque quiso, según el placer de su voluntad. Porque no tenía ningún motivo para casarse con personas como nosotros. Habiendo quedado entonces con esta incertidumbre tan grande, vos lo menos que puede hacer por ahora es cuidar de Ruth. No esperamos menos de él, ¿verdad? ¿Qué dice en el versículo 14? Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo: no se sepa que vino mujer a la era. Después le dijo: quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima, y ella se fue a la ciudad. Esto es importante, que Ruth no regresara con las manos vacías. Y entonces vemos que le da 6 medidas. No sabemos 6 medidas de qué. Lo único que podemos saber es que no fue tanto como para que Ruth no se lo aguantara, ni tanto como para romper esa tela, porque recordemos que le está diciendo que es un manto que trae el vestido, es decir, no era un manteado, no era algo pensado para cargar cebada, era parte de la ropa de ella, pero sí le echó lo suficiente hasta que Ruth pudiera llevarlo. Nosotros leemos que dice: y se las puso encima, en el versículo 15, o sea, vos le ayuda a ella incluso. Curiosamente, ahora antes de iniciar, 2 pastores me decían que parte de la ayuda idónea era esa fuerza que tenían sus esposas. Bueno, aquí tenemos un ejemplo entonces y eso ya nosotros lo vimos en el capítulo pasado. Ruth era una mujer trabajadora y realmente esforzada y fuerte. Y parte de eso se ve en la forma que se lo dice. Él le dice: tenlo. Era que lo sujetara fuerte, porque sí le estaba dando bastante, aunque no sabemos la cantidad exacta. Y llegamos entonces a nuestra última escena. Versículo 16. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo: ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que a aquel varón le había acontecido. Ella le contó todo lo que con aquel varón le había acontecido, y dijo:
Estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. La pregunta que ella le hace, ¿qué hay, hija mía?, también se puede leer como, ¿y quién es? Como, ¿quién vienes, Ruth? Es decir, Noemí estaba esperando algo así como, y ya le puedo decir, señora Ruth, o Ruth de vos. Es como, ella estaba expectante, ¿verdad? ¿Cómo habrá salido ese plan? Pero entonces ya Ruth le cuenta qué fue todo lo que pasó y nos dice algo que vos dijo, a fin de que usted no vaya con las manos vacías a su suegra. Nosotros no tenemos eso registrado, lo sabemos por medio de Ruth. Ruth nos dice que vos dijo eso. Y es importante, ¿por qué? Porque Ruth mejor que nadie sabía, y habiendo escuchado propiamente a Noemí decir, yo he vuelto con las manos vacías. Pero de nuevo ella le está diciendo, Noemí, usted no está vacía, no se preocupe, vos está con esto dándonos a indicar que la provisión no va a faltar, el sustento no va a faltar, y Noemí lo entiende bien. Y ella dice, hasta aquí, ya trabajamos, ya hicimos el plan, nos arriesgamos, ahora lo que queda es esperar. Esta espérate es literalmente, siéntese y aguarde. Vamos a ver cómo queda el asunto. Y es ahora vos el que tiene todo el peso de esta historia y sabemos que ya esto está a punto de llegar a un final. ¿Qué va a pasar? Bueno, hermanos, eso va a continuar la otra semana. Vamos con las aplicaciones. Hay 4 aplicaciones que quiero compartir brevemente con ustedes. La primera es, y bueno, tuve un poco de problemas incluso cómo llamarla, sobre los medios adecuados para atraer. Sobre los medios adecuados para atraer. Yo espero que sea suficientemente claro para nosotros que esto que ideó Noemí no es ningún mandamiento para que las mujeres vayan y hagan de la misma manera. Esto es una situación particular. Eso está ahí escrito y no está diciendo que esta deba ser la norma en cuanto deban realizarse las proposiciones de matrimonio. Sin embargo, hermanos, con todo y lo cuestionable que nosotros leímos acá, hay algo que sí se puede rescatar y que siempre sí fue adecuado. Da igual si el vestido era lujoso o era un vestido común y corriente. Recordemos cuál era el propósito de la vestimenta. ¿Cuál fue el propósito de Dios con la vestimenta? Era cubrir, no mostrar. Aunque la situación es cuestionable, Ruth no llegó como una mujer cualquiera. O sea, sí se arregló, sí se vistió, pero siendo siempre fiel a lo que ella era, una mujer virtuosa. Ella no se presentó como una ramera. Ella llegó como una mujer virtuosa, piadosa. Somos nosotros, y no hay tiempo para adentrar en eso, los varones, que justamente por ese llamado al liderazgo, los que también deben tener un papel de iniciativa en estas situaciones. Pero esto no quita, hermanas, que ustedes sean pasivas. Ustedes no son pasivas. Lo que se puede rescatar de acá, hay maneras adecuadas en las cuales, ¿cómo decirlo?, ustedes se pueden hacer notar. O sea, el hombre a que le está costando, bueno, usted póngasele en el camino. Pero hay formas para hacerlo, siempre siendo fieles a una mujer virtuosa. Creo que es la manera en que podemos expresarlo. Ruth definitivamente no se mostró como una mujer desfachatada y exhibicionista. Entonces, hermana, ¿está anhelando usted el matrimonio? Pues anhela bien, pero hay formas para hacerlo que no vayan en contra de lo que es el carácter de una mujer piadosa y cristiana. Y lo mismo podemos decir en cuanto a vos. ¿Vos quería casarse con Ruth? Claro que quería casarse con Ruth, pero él no iba a ir en contra de las leyes que Dios había puesto. Todo tenía que hacerse con el debido orden establecido. Él tenía la ocasión ahí para tomar a Ruth y no lo hizo. Él también pudo decir, no me importan las leyes, vamos y nos casamos, y no lo hizo. Todo tiene que ser como Dios lo ha establecido. No tenemos el derecho, en nombre del amor,
de infringir los mandamientos. Y esto entonces nos lleva a nuestra valoración sobre el matrimonio. Esta es la segunda aplicación, una valoración sobre el matrimonio. En el versículo 1, cuando ella le dice, hija mía, no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien. Esa expresión en el hebreo era, hija mía, no voy a buscar un lugar seguro para ti. La expresión en hebreo era un lugar seguro. Y cuando alguien decía lugar seguro, se entendía que estaba hablando de matrimonio. Es lo mismo cuando vimos en ese sentido de proteger con el borde de la capa, en ese simbolismo. Hermano, sea que usted es un creyente que el Señor lo ha llamado a servir siendo soltero, usted no tiene un anhelo para casarse, o sea usted ya casado, o está en noviazgo, o usted sea que quiera casarse, en general, como creyentes, nosotros tenemos que valorar el matrimonio como Jehová lo ha instituido y el valor que Él le da. Aquí se le llama un lugar seguro. El mundo definitivamente no lo llamaría de esa manera, un lugar de descanso. Pero nosotros no debemos prestarnos para llamar al matrimonio, hacerlo un equivalente de desgracias, pleitos y divorcios. No. Nosotros estamos llamados a defender la pureza y la integridad del matrimonio y llamarlo como Jehová lo manda. ¿Sí? A veces nuestros hogares distan de ser ese lugar seguro como se le llama acá, pero es el anhelo que sea ese lugar seguro. No somos esa pareja que tenemos que ser, pero es el anhelo que esa pareja sea un reflejo del amor de Cristo por su iglesia, que sea un ejemplo de que ese hombre en efecto daría su vida por su mujer y que esa mujer en efecto obedece y se sujeta a su marido como al Señor. Esa es la meta. No menospreciemos el matrimonio. La tercera aplicación es sobre el estar en situaciones de tentación. Y eso es claramente en la situación que se vio envuelto vos. El lenguaje que usa el autor nuevamente, y que también fue una sorpresa para mí, es que se presta mucho para el doble sentido. La intención del escritor es ponernos a nosotros en un ambiente, en una atmósfera que llamaba, que invitaba a la sensualidad, a pecar. Por ejemplo, cuando nosotros leemos que Ruth estaba a los pies de Booz, muchos de nosotros nos imaginamos a Ruth después de los pies de Booz, pero realmente el lenguaje es tan ambiguo que ella pudo haber estado incluso hasta la altura del muslo. O sea, eso no lo sabemos hasta qué punto. Porque es la intención del autor hacernos ver de que ese ambiente se prestaba para muchas cosas. Pero ¿cómo actuó vos? ¿Cómo actuó vos? ¿Y cómo hubiéramos actuado nosotros? Nosotros debemos reconocer que si muchos no hemos cometido el pecado de adulterio y fornicación, es porque Dios nos ha guardado de estar en situaciones como estas. Porque si no hubiera sido por la mano del Señor, nosotros hubiéramos ejecutado todo lo que en nuestras mentes y corazones estábamos codiciando y maquinando. Yo no estoy diciendo que oremos para estar en situaciones como esta y demostrarle al Señor, ve Señor, como si pude resistir una prueba como esta. No es eso lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es cómo se está preparando usted, cómo está luchando usted con el pecado de mente y corazón, porque si algún día llega a estar en una situación de esta, ¿usted cómo actuaría? Y si fuera el caso, nosotros deberíamos huir y correr como José y decir, yo no voy a poner mi mano en lo que el Señor a mí no me ha dado. Y eso va para hombres y para mujeres. Tenemos que luchar desde ahora con nuestra mente, con nuestros pecados que cometemos en nuestro corazón, porque cuando se presente el momento, ya la batalla estará perdida. Y finalmente, lo que he estado tratando de recalcar a lo largo de este plan y el riesgo que conllevaba. Fue un plan arriesgado y lo que llama la atención es que resultó. Podemos decir que resultó. El plan dio éxito. Y es que uno ve los detalles y uno se pregunta, vaya, pero es que todo le salió de maravilla.
no solamente lo mandó a que estuviera con Booz, sino que es que Booz estaba contento, el hombre estaba en la mejor disposición para que le dieran semejante noticia, ¿verdad? Y proposición, y todo salió bien. Además vemos que cuando todos se fueron a dormir, nadie vio a Ruth, y solamente Booz se despertó, nadie más. ¿Qué despertó a Booz? No lo sabemos, pero se despertó él en ese momento. Y cuando llegó la madrugada, solamente Booz y Ruth, ningún otro hombre, ninguna otra persona los vio a ellos. ¿Para qué? Para que luego se hubiera creado un chisme, se hubiera dañado la reputación. El Señor guardó de esa situación. Hermanos, este plan dio éxito porque el Señor estaba en control de todo lo que estaba pasando. No hay otra posibilidad más que el control de un Dios soberano. Porque si uno piensa en las posibilidades, este plan estaba destinado para ser un fracaso. Todo podía darse, desde cosas que nos podrían dar gracia, como que la comida le hubiera caído mal a Booz, hasta cosas como que Booz hubiera malinterpretado la intención de Ruth y hubiera pecado y hubiera cometido vileza. Hermanos, nosotros no podemos eliminar el riesgo de nuestras vidas. Tendremos que enfrentar decisiones con las cuales nosotros nos vamos a preguntar, ¿qué va a pasar aquí? Pero hay que actuar, hay que tomar una decisión y no sabemos qué va a pasar. Solamente podemos decir, esta es una decisión arriesgada. El mundo no quiere arriesgarse, el mundo tiene su plan de pensiones, sus planes de emergencia, porque quiere evitar el riesgo, quiere seguridad en esta vida. El punto es, nosotros no tenemos garantía de seguridad en esta vida. Pero más aún, es que no todo vale la pena para arriesgarse. Hay motivos que sí valen la pena para arriesgarse, hay otros por los cuales no. Y hermanos, siempre que tenga que ver con la causa del Señor y el bienestar de nuestros hermanos, vale la pena arriesgarse. Vale la pena arriesgarse. No temamos de tales decisiones cuando son por la causa del Señor y para el bienestar de su pueblo. Porque sea el resultado de esas decisiones 10 años de dolor, 10 años de hambre, o sea el resultado de esa decisión un sí acepto, nosotros estamos en las manos de un Dios soberano. Él es fiel a su pueblo, Él no nos dejará su ventura. Y Él dice a todos los que le aman, yo sé mejor que usted qué es mejor para su vida. Trabaje, esfuérzase, decida, arriésguese. Y a la vez, siéntese y espere que yo esto lo voy a encaminar a bien. Oremos. Padre, con este texto solo podemos quedar maravillados de cómo cuidaste la vida de estas personas, de Booz, de Ruth, de Noemí, un plan tan arriesgado. Como vimos, Señor, mucho, nos hace cuestionarnos y preguntarnos muchas cosas, pero lo principal es que mientras tengamos esa confianza de que estamos bajo tu cuidado y tu control, nosotros vamos a salir avante en medio de las tentaciones, de las pruebas difíciles y aún con la certeza de que el resultado de nuestras decisiones son tu voluntad. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo. Amén.